Hola, un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su clase de español octavo grado. Y es que ya estamos en la semana número 2 del segundo parcial. Cumplimos ya la primera semana, lo hicimos con mucho éxito. Muchas gracias a los que hicieron sus tareas, su reflejo del esfuerzo que ustedes pongan en cada una de sus tareas se va a poder ver al final del parcial. Y es que, como se los mencionaba en la semana pasada, este segundo parcial estamos evaluando cada semana. Usted puede ir sumando cada semana y va a saber cuánto va a tener al final del parcial. Si usted envió su video a tiempo y usted hizo sus tareas cada día, usted tiene sus 10 puntos de la semana 1. Si usted no envió su video, ¿cuánto tiene? Automáticamente menos 5, solamente la mitad. Porque recordemos que la evaluación es 5 puntos el video, donde usted explica los conceptos de toda la semana. Y el resto de los otros 5 puntos es un punto por tarea mandada cada día. Entonces, ustedes con esta forma de evaluación van a poder saber cuánto van sacando. Algo que deben saber es que este parcial solo tiene 9 semanas. Entonces, ¿qué pasa con la semana, con los 10 puntos que van a faltar? Pues esos 10 puntos van a ser en base a el rendimiento que ustedes tengan, al orden y presentación de sus tareas. Que no vaya con borrones ni manchones, que hagan un trabajo muy nítido, que su cuaderno esté muy ordenado. Todo eso va a tener un puntaje de 10 al final. Ya sabiendo las reglas del juego, pues hay un dicho que dice que soldado avisado no pierde batalla. Entonces espero que ustedes mantengan ese 100 con el que comenzaron, porque todos comenzaron con 100 en este segundo parcial. Depende de ustedes si lo quieren tener con ustedes o quieren soltar algunos puntos. Espero que no sea el caso. Vamos rápidamente a tocar los temas para esta semana número 2 y vamos a iniciar el día lunes. Hoy lunes, con el tema de textos narrativos, la novela corta. La novela corta es una obra literaria, al igual que las novelas comunes, largas o libros, solamente que con la variación que se parece un poco al cuento, pero no lo es, ya que tiene ciertas características específicas que la hacen diferente. Y es que la novela corta, como lo dice su nombre, solo oscila entre un mínimo de 50 páginas y un máximo de 120 páginas. Eso es el tamaño generalmente de una novela corta. ¿Cuáles son las características que posee la novela corta? Pues la narración no tiene una estructura o un orden específico. Juega con que a veces comienza por el final y termina en el principio, es decir, de atrás hacia adelante. O puede iniciar en la parte media y a medida que va desarrollándose el texto vamos conociendo el principio y llegamos hacia el final. Entonces, esa es una característica, no sigue un orden de estructura radical de inicio, desarrollo y desenlace. Otra característica es que puede tener más de una historia dentro de la historia principal. Esa es otra característica y se desarrolla todo dentro de la misma novela. Siguiente característica es que está escrita en prosa. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes tienen un desarrollo descriptivo y los lugares también. Son fáciles de comprender. Y los antecedentes de la novela pues se da en un relato corto medieval. Esa es la última característica. Dentro de la novela, ahí tenemos otro temita que se desarrolla el habla, la lengua y la norma. Pero ¿a qué nos referimos nosotros con lengua? Pues es el modo de hablar de un pueblo o una nación. Por lo tanto, también le podemos llamar idioma. Este sistema de comunicación es propio de esa comunidad o de ese lugar determinado. El habla, pues es el uso particular, ya no es el de una comunidad o un país, sino que el habla es el uso particular, personal de cada individuo, mediante el uso de los signos lingüísticos que esta persona utilice para comunicarse. Dentro de esto se puede dar de dos maneras, ya sea oral, como estamos haciéndolo ahora mismo, o por escrito.
La norma, pues la norma es el conjunto de reglas que se deben seguir o las conductas que se deben seguir en ciertas tareas y actividades. Estos criterios lingüísticos sirven o son para poder regular el uso correcto de todos los criterios de comunicación. Pasamos al día martes con el tema del lenguaje vulgar y el lenguaje familiar, también el lenguaje regional, hablando siempre en el sentido de la comunicación. Y es que cuando los hablantes de una lengua se alejan de la norma, es decir, de las reglas, ¿qué pasa? Cometen algunos errores o ambigüedades y entonces ya tenemos el lenguaje vulgar, en derivación de eso, el lenguaje regional y el lenguaje familiar. Tenemos dentro del lenguaje vulgar la definición que es la manera de hablar de las personas con poca educación y que suelen cometer muchos errores al hablar y utilizan constantemente palabras soeces. ¿Qué significa la palabra soez? Pues decir una palabra, como nosotros comúnmente decimos, las malas palabras, una palabra inapropiada. Eso significa soez, decir palabras inapropiadas. No cabimos por decir, no cupimos. Hubieron clases por decir, hubo clases. Ahí tenemos los ejemplos. Lenguaje regional son palabras y expresiones utilizadas en determinadas zonas del país que otros hablantes desconocen. Por ejemplo, nosotros estamos en Roatán y aquí a algunas cosas les decimos un nombre, pero en la zona sur del país de repente van a llamar esas mismas cosas de manera diferente. Eso se refiere al regionalismo. Es cuando en cierta región del país se dicen las cosas de una forma y en otro se dicen de otra. Y muchas veces pues eso impide comunicación, porque nosotros no podemos como entendernos cuando llamamos las cosas por diferente nombre, pero todo eso se va conociendo, se va comprendiendo a medida uno va estableciendo más comunicación. Pues mira, yo acá le digo topollillo, no hombre, si eso es una charamusca, dicen. Entonces ya vemos ahí los términos diferentes de la misma palabra, pero en diferentes zonas del país. El lenguaje familiar es el que nosotros empleamos con amigos o nuestra misma familia en un ámbito muy reducido. O sea, es decir, yo por ejemplo le digo a Mateo gordo, pero por ejemplo Michelle no va a saber que en casa le decimos a Mateo gordo. Solamente ella va a saber que cuando vea a Mateo se va a referir a él como Mateo, pero en casa, hey gordo, vení para acá. Entonces de esa forma establecemos nosotros un lenguaje familiar. Son aquellos, como por decir así, códigos que solo nosotros sabemos a qué nos referimos. Aquí también se dan algunos refranes o frases ya dichas, ¿verdad? Utilizamos mucho en el lenguaje familiar los diminutivos. Por ejemplo, mi papá decía, hija, dígale a su mamá que me haga el cafecito, o ya va a estar la cenita. Entonces siempre se utilizan como diminutivos en el lenguaje familiar. Y hay pues ciertas frases que las mamás inventan, ¿verdad? Te voy a quebrar los dientes, dicen. Esas frases así son, o te voy a partir el lomo, dicen. Entonces, esas frases así dichas propiamente, que a veces pues no complementan una palabra o llaman algunas cosas por algún nombre específico, se dan específicamente en el lenguaje familiar. Los vicios del lenguaje. Tenemos en el material el solecismo, y es que el solecismo es un vicio de dicción que se presenta tanto en el idioma español como en otros idiomas, cuando se produce anomalías o vicios en las frases. El solecismo se produce al construir una frase con sintaxis incorrecta. Ejemplo, habían muchos estudiantes. ¿Es correcto?
No, no es correcto. Se tiene que decir había muchos estudiantes. Ya hace hambre. Señores, el hambre no se hace, el hambre se tiene. Entonces la frase correcta es, ya tengo hambre. En base a las pruebas, no es correcto, se debe de decir con base en las pruebas, no a las pruebas. Este es el contenido del día martes. Pasamos al día miércoles, donde nos vamos a referir al uso correcto, hablando siempre para evitar los vicios del lenguaje. Vamos a ver el uso correcto del verbo haber. Y es que hay mucha confusión entre haber con los ojos y haber del verbo hacer. Entonces vamos aprender eso hoy. El verbo haber sufre algunas variaciones al ser conjugado y eso genera un uso incorrecto en los hablantes. Aquí vamos a ver ahora la forma correcta para referirnos a la palabra hubieron, y es que se debe de decir nada más cuando el participio del verbo que se está conjugando es en tiempo pasado. Por ejemplo, hubieron salido temprano. También la palabra hubieron se puede mencionar cuando usted está hablando de una tercera persona. No puede referirse a sí mismo o a la persona que tiene enfrente con la palabra hubieron, solamente en tercera persona, aquellas personas que no están presentes en la conversación. Ahí tenemos el ejemplo, hubieron de recorrer muchos lugares. Y algo que hay que tener en claro es que el hubieron no se considera correcto que se refiera a personas, sino solamente a cosas. Por ejemplo, cosas o animales. Cuando nos referimos a personas, no se debe de decir hubieron, sino hubo. Ahí tenemos el ejemplo, ¿hubieron muchos voluntarios? No, si estamos refiriendo a voluntarios de personas, se tiene que decir hubo muchos voluntarios. Cuando decíamos el ejemplo anterior de hubieron de recorrer muchos lugares, podemos referirnos a los camiones, a los barcos, autobuses, caballos. Allí se puede mencionar la palabra hubieron, pero si nos referimos a personas, no diga hubieron, sino diga hubo. Esa es la forma correcta. Ahora, ¿cuándo vamos nosotros a escribir a ver? A espacio ver, de observar. Pues en tono interrogativo, cuando nosotros queremos como comprobar algo. Por ejemplo, mira, Said, lo que te he comprado. Dice la mamá de Said y él dice, a ver, mamá, a ver qué es. A ver de ver. No va a decir a ver con A, B, E, R. No, no se va a referir así. Se va a referir con A espacio V, E, R. A ver. Expresa general expectación o interés por saber algo similar a la anterior y va normalmente seguida de una frase interrogativa indirecta. Vamos a ver, ¿cuándo Miss Haley dará los resultados? Como usted está refiriéndose a una pregunta, ¿cuándo dará los resultados? Va a ser la palabra a ver. Vamos a utilizar también a ver cuando llamemos la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle u ordenarle algo. Por ejemplo, yo me puedo referir a ustedes a ver cuándo me van a entregar la tarea a estos muchachos y muchachas de octavo grado. Ahí yo tengo que utilizar a ver, la V. Ahora, ¿cuándo vamos a escribir nosotros a ver del verbo hacer? H-A-B-E-R, haber. Como verbo haber se usa como auxiliar. ¿Cuándo? Cuando nosotros formamos
los infinitivos compuestos de la conjugación. Por ejemplo, haber venido antes. Como sustantivo, haber es masculino y significa en general, conjunto de bienes, cualidades en una persona. Su haber era muy gracioso, o su haber es más bien escaso. Ahí están los ejemplos en su material para que ustedes puedan verlo de una forma más clara. El jueves tenemos las fichas de trabajo. Pues ya nosotros hemos estudiado las diferentes formas en que se redactan algunas fichas bibliográficas, pero ahora nos vamos a referir a las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son todas aquellas que nosotros hacemos con el fin de realizar una investigación. Cuando nosotros hacemos una investigación con propósito de educación, realizamos fichas de trabajo. Y es que si tenemos muchas fuentes, podemos hacer resúmenes en una ficha de trabajo, pero no olvidando colocar siempre la fuente de donde nosotros obtuvimos esa información. Y está la medida de la ficha, del tamaño que debe de tener. Dice que es de 12.5 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Tenemos también ahí en el día jueves la polisemia, y es que polisemia se refiere a aquellas palabras que se escriben igual, se escuchan igual, pero pueden tener varios significados, 1, 2, 3 significados, la misma palabra. Eso se llama polisemia. Vamos a hacer un corto ejercicio en la parte de abajo de su página número 17, donde ustedes van a poder colocar algunos usos de la misma palabra en diferentes planos o categorías, pero que nos estamos refiriendo a la misma palabra. Para darme a entender mejor, vamos a mencionar una: banco. Yo puedo referirme al banco donde voy a dejar mi dinero, o donde sus papás van a alzar el dinero, y puedo referirme al banco donde yo estoy sentada en estos momentos. También puedo decir banco de peces, refiriéndome a una pecera. Entonces vemos ahí 3 significados para una misma palabra, banco. Otra, podemos decir polo. Pues el polo puede ser la paleta helada que se congela, puede ser polo de una camiseta, o también puede ser polo de los extremos de la Tierra, por ejemplo, el polo norte y el polo sur. Vemos ahí cuántos significados hemos dado a una sola palabra. Planta, refiriéndose a la planta del pie, o la planta del arbusto, ¿verdad? Del árbol. Esas son palabras polisémicas. Tienen la tarea del día jueves, que es de recortar la clasificación de las fichas de trabajo para poderlas pegar en su cuaderno, y un listado de 10 palabras polisémicas, pero ¿cómo lo van a hacer? Con su respectivo significado. Por ejemplo, yo voy a decir savia, refiriéndose a la planta y refiriéndose a sabiduría. Puedo decir banco, lo que había mencionado anteriormente, objeto para sentarse, agencia bancaria, o donde usted va a guardar su dinero. Y banco también como a un lugar donde se reúnen muchas cosas. Por ejemplo, el banco de peces, como se los había mencionado. Entonces usted me va a escribir la palabra con sus 3 significados, y esa es la tarea, 10 palabras así. Para el viernes pues tenemos otra vez la actividad de grabar el video con la explicación de todos los temas que ustedes vieron durante la semana, para poder medir el nivel de aprendizaje de ustedes. Felicito en este video a Ruby por el excelente trabajo que realizó en la semana número 1, y esperemos que así siga todas las semanas. Recuerden que el video constituye la mitad de sus puntos, la otra mitad de sus tareas. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en hacérmela saber en privado, y con mucho gusto les vamos a atender. Espero que sigamos trabajando como hasta ahora, que mantengamos siempre la comunicación y cumpliendo siempre con nuestras responsabilidades. Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y hasta la próxima.